Hola, buenos días, ¿cómo han estado? Bueno, en el video de la clase de hoy vamos a volver a lo que sería, por decirlo de esta manera, la teoría y vamos a dejar un poquito de lado los ejercicios del movimiento ahorita. ¿Por qué? Porque ahora vamos a ir a otra sección de la física que esta vez se llama, por decirlo de alguna manera, las tres leyes de Newton. En esta clase lo que vamos a hacer va a ser como profundizar principalmente en la primera ley de Newton. Bueno, para empezar hay que, por decirlo de alguna manera, poner como que tierra de por medio diciendo quién es Newton o qué es Newton para la física, por decirlo de esta manera. Bueno, Newton para empezar fue un físico, un filósofo, un matemático, un alquimista y por decirlo de alguna manera, todo lo que se podría ser referente a la ciencia inglés. Este, llamémoslo científico, es extremadamente importante dentro de lo que llegaría a ser la física primordialmente y también dentro de las matemáticas. ¿Por qué? Digamos, en las matemáticas existe una rama que se llama el cálculo. Puede ser cálculo diferencial, cálculo integral, pero a Newton se le considera, por decirlo de esta manera, el creador del cálculo. Fue de la primera persona en la que se llegan a tener apuntes y constancias, donde se hacen aclaraciones y donde él hace la connotación y mucha de la teoría que se llega a tener respecto a esa materia, por decirlo de alguna manera, fue el que lo desarrolló completamente. También en la física llegó a hacer otros desarrollos como la ley de la gravitación universal, él con esto explicando por qué los planetas se atraían y que todo lo que tiene masa se atrae entre sí. Claro, esto lo tuvo que hacer con experimentos a base de visualización y a partir de ahí fue cotejando datos. También fue el que, por llamarlo de esta manera, difractó la luz. ¿Qué quiero decir con esto? Él descubrió o notó al menos que si ponía un rayo de luz y lo hacía atravesar un prisma, lo que iba a hacer era descomponer la luz. ¿Cómo la descomponía? Pues por decirlo de esta manera, pasaba el haz blanco de luz a través del prisma y del otro lado lo que salía eran las luces del arco iris, cada luz individualmente. Y también descubrió que podía hacer lo inverso. Si pasaba las luces del arco iris por otro prisma, lo que iba a tener era el haz de luz blanca. Pero bueno, aquí lo que, por decir de esta manera, vamos a tocar, a tratar y a ver son las leyes de Newton, que es como que de los primeros temas que se llega a ver ya dentro de la física. Bueno, ya que tenemos una constancia de lo que es Newton, Newton lo que hace es proponer tres leyes. Por citarlas de manera rápida, es la ley de la inercia, es la ley de la fuerza y la ley de acción-reacción. ¿Qué quiero decir con todo esto? Bueno, la primera ley de Newton establece que todo objeto va a seguir en movimiento o en reposo a menos de que se le aplique una fuerza en específico. ¿Qué quiere decir esto? Antes, por decirlo de esta manera, en la antigüedad se creía que para que los objetos se estuvieran moviendo continuamente era necesario aplicar una fuerza constante. ¿Qué quiero decir esto? Si tú quieres, no sé, por decirlo de alguna manera, mover tu mesa, tienes que estar moviendo tu mesa continuamente. Y si dejas de empujar tu mesa, que sería la fuerza que le estás haciendo precisamente hacia la mesa, si la dejas de empujar, lo que va a pasar es que la mesa se va a dejar de mover. Eso era lo que se quería anteriormente. Porque luego lo que hace es, después llega Newton y razona esto de otra manera. ¿Qué hace? Supone un ambiente en el vacío. ¿Qué es un ambiente en el vacío? Por decirlo de alguna manera, un ambiente en el vacío lo sería como sería el estar en el espacio. Un ambiente en el que no tuvieras objetos con los que pudieras chocar, en el que no haya calor, entonces no puedas perder energía por calor. También está el hecho de que no hay aire, no hay fricción. Por ejemplo, cuando, digamos, si tú te vas arrastrando por el piso, vas a sentir como no te patinas o te deslizas. Un ejemplo sería arrastrarte en un azulejo en el que puedes ver que te patinas más fácil y de mejor manera a que si te arrastras o te quieres patinar en cemento. ¿Esto a qué se debe? Se debe al hecho de que están, llamémoslo,
grumosas, entre comillas, o imperfectas las superficies. ¿Qué quiero decir con esto? Puede que de manera, llamémoslo, al ojo se vean unas superficies lisas, pero si lo vemos con microscopio, vamos a ver imperfecciones y hoyos dentro de las superficies. Entonces, esas imperfecciones son las que generan la fricción. Claro, habrá unas más pulidas que te permitirá patinarte, por decirlo de esta manera, más fácil, y otras que no lo hará. Bueno, entonces regresando al área del vacío, también el aire te quita, llamémoslo, fricción. Entre más rápido vas, por decirlo de alguna manera, el aire te pega más fuerte. Un ejemplo de esto es que si ustedes van en el auto y van acelerando, no sé, a 100 kilómetros por hora y sacan la mano, van a sentir como todo su cuerpo se mueve de manera natural. No realizan un esfuerzo para mantenerlo en movimiento. En cambio, el brazo que estará fuera del auto por la ventana estará chocando con el aire, entonces sentirán como que se les va para atrás. Ahí es cuando entra una fuerza de fricción con el aire. El aire les está, por decirlo de alguna manera, chocando con el brazo, impidiéndoles el movimiento. Por eso es que también hay una fuerza de fricción con el aire. Bueno, eso es en el vacío. La cosa es, las leyes del movimiento cambian en el vacío. ¿Qué quiero decir con que cambian? Pues digamos, aquí si tú avientas un objeto, el objeto después de un tiempo se va a dejar de mover. ¿Por qué? Porque existe fricción. Entonces puede que yo patee la pelota y la pelota vaya rodando por el piso, pero se va a detener después de rodar una cierta distancia porque de tanto rodar empezó a perder velocidad. La cosa es que Newton dijo que esto en el espacio o en el vacío no sucede. Si tú pateas una pelota en el espacio, la pelota se va a dejar de mover indefinidamente. ¿Qué quiero decir con esto? Tú la pateas y la pelota se va a mover, mover y nunca se va a detener. ¿Por qué? Porque no hay ninguna fuerza que la detenga. ¿Qué quiere decir con que haya alguna fuerza que la detenga? En este caso, la fuerza que detiene a los objetos en la Tierra sería la fuerza de fricción. Es lo que los desacelera y los frena. En cambio, en el espacio no hay nada con lo que puedan hacer una fuerza de fricción. Entonces lo que pasa es que sigue girando y sigue avanzando. La única manera justamente de detener ese objeto es aplicándole una fuerza opuesta para que el objeto justamente se detenga. Después propone complementa esta teoría diciendo de que un objeto que se encuentra en reposo, la única manera de ponerlo en movimiento es aplicando una fuerza. Más o menos es análoga a la teoría que lo complementa. ¿Qué quiero decir con esto? Para que un objeto se mueva necesita una fuerza, y ya que se mueve, para que el objeto se detenga necesita otra fuerza. Eso, ¿qué es lo que plantea? Digamos, situaciones, si lo vemos así, digamos, un objeto quieto, como lo queremos ver aquí en la Tierra. Pues si ustedes ponen algo encima de una mesa, el objeto estaría estático, lo que quiere decir que está quieto, pero realmente hay fuerzas aplicando en él. ¿Qué quiero decir con esto? Pues tenemos una fuerza que no vamos a poder, por decirlo de alguna manera, resistirnos, que es la fuerza de la gravedad. Puede que el objeto esté apoyado en la mesa, pero aún así va a tener un cierto peso, que sería su masa por la gravedad. Entonces, la fuerza de la gravedad ya está actuando, pero el objeto no se está cayendo. ¿Qué otra fuerza es la que, por decirlo de alguna manera, lo mantiene estático y no en movimiento? Pues justamente la mesa hace una fuerza para arriba. ¿Qué quiero decir con que es una fuerza para arriba? Si la gravedad empuja para abajo, lo que hace la mesa es empujar para arriba. No permite que la fuerza de la gravedad sea lo suficientemente fuerte para que el objeto, llamémoslo, el objeto rompa la mesa y se caiga, sino que la mesa ejerce una fuerza hacia arriba, haciendo que el objeto se quede encima de la mesa. Pero esto no solo podría llegar a pasar en situaciones donde tengamos la fuerza de arriba, que será la gravedad, y la fuerza de abajo, que será la fuerza que lo soporte. Otro ejemplo son ustedes mismos, digamos. Los huesos están ejerciendo una fuerza de gravedad. ¿Por qué? Porque nosotros al pararnos estamos luchando, por decirlo de alguna manera,
contra esa fuerza de gravedad y al brincar aún más porque nos estamos elevando. Entonces, al estar parados quietos, estaríamos por decirlo de esta manera, estaríamos estáticos, estaríamos quietos. Entonces tendríamos la fuerza de la gravedad actuando entre nosotros, que es la que nos hace estar pegados a la tierra, y la fuerza del suelo, que haría que no nos hundiéramos. Porque si, por decirlo de esta manera, no hubiera suelo, pues seguiríamos cayendo, cayendo, cayendo indefinidamente. Y no habría ninguna fuerza que nos detuviera y nos pegara justamente. Por ejemplo, esta esfera está, llamémoslo, quieta, está estática. Entonces, si lo notamos, va a tener distintas fuerzas asociadas, que va a ser la fuerza de aquí que lo sube, pero lo están bajando con otra fuerza. La fuerza de aquí que lo mueve hacia la izquierda, pero esta lo mueve hacia la derecha. Entonces, todas las fuerzas al final como que se anulan. Esta es igual a esta, entonces es como si hicieras algo como -2, pero le sumas más 2, te queda 0. Y acá igual le sumas 1, pero aquí le restas 1, entonces te queda 0. Y ahí es cuando vamos, digamos, entendemos lo que sería el enunciado de la frase. El qué quiere decir que los objetos estén quietos, que las fuerzas justamente de esta manera se anulen. Entonces podemos llegar a la expresión matemática, que es esta. ¿Qué nos quiere decir esta fórmula? Nos quiere decir que la suma de todas las fuerzas es igual a 0. Esto, ojo, esto solo es válido si el objeto se encuentra estático. ¿Qué quiero decir con que esté estático? Con que el objeto esté quieto. Y pues tiene sentido, ¿no? Es justamente lo que veíamos aquí. Pues esta fuerza se anula con esta. ¿Por qué? Porque esta lo baja y esta lo sube. Pero al final, como las dos son iguales, pues entonces se cancelan. Y esta lo empuja para acá, pero esta lo empuja para allá. Entonces, como son iguales, se cancelan. Y el objeto se queda quieto. Pero ojo, que un objeto esté quieto no significa que no haya fuerzas ejerciendo fuerza hacia él, por decirlo de esta manera. Entonces con esto podemos justamente ver esto, que si sumas todas estas fuerzas, pues justamente te va a dar que esto es igual a 0. Y pues digamos, aquí es justamente el dibujito en el que expresa que un objeto se va a mantener en movimiento hasta que haya alguna fuerza que lo detenga. Digamos, estas ideas son muy importantes para la física. ¿Por qué? Porque antes se tomaban como verdades absolutas, que en su tiempo pues se le veían así porque no teníamos más conocimiento para ver esto o para verlo más a detalle. Pero puede que actualmente no sean del todo completas, pero es de donde se basa la física actual. Por decirlo de alguna manera, por expresarlo, la ley de la gravitación universal que inventó Newton en muchos años atrás, cerca de, por decirlo de alguna manera, si no mal recuerdo, de 1700 o 1800, o sea, tiene muchos años esto, le inventó. Imagínense lo rústico que debió de haber sido para que obtuviera los datos. Y aún así tuvo datos con una precisión excepcional. Un ejemplo de esto es la constante de la gravitación universal. Por eso es que a Newton se le considera uno de los grandes físicos dentro de lo que es la historia. Están, por ejemplo, otros, lo que llegarán a ser más actuales, Albert Einstein y justamente como Stephen Hawking, que ya ellos empezaron a cambiar la física moderna, pero los que cimentaron fielmente sus bases podría decirse que empezó a ser Newton. También, por ejemplo, sus leyes más adelante empiezan a explicar otros problemas. Generalmente todas estas leyes están relacionadas con fuerzas. ¿Por qué con fuerzas? Porque él empezó a estudiar el movimiento y tú al moverte tienes una cierta fuerza. ¿Qué quiero decir con esto? Si vas corriendo y chocas contra una pared, vas a chocar con una cierta fuerza, porque si no chocaras con fuerza, por decirlo de esta manera, o no podrías tumbar la pared o no te dolería después el golpe. Esas son como que cosas que Newton empezó a notar y a sacar justamente las formulaciones de eso. Un problema, por decirlo, el más grande problema que tuvo Newton fue justamente lo envidioso que era con su trabajo. Muchos de sus
de trabajos no se conocieron ya hasta que él murió y entraron justamente a ver qué había hecho aquel loco que se pasaba todo el día encerrado. Y notaron que, oh, puede que sí estuviera medio loco, pero dentro de todo eso logró crear y fundamentar muchas de las teorías en las que ahora nos basamos. Pueden que estén algo, llamémoslo, imperfectas, pero él las fundamentó principalmente. Ya más adelante se dieron cuenta, como les dije anteriormente, que las teorías tal vez muy bien planteadas, pero no del todo acertadas. Entonces como que tomaron todo lo que hacía él y lo fueron perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando. Y todo eso se llegó hasta lo que es la física actual. Pero bueno, ya eso ha sido todo por esta clase. Justamente esta clase les estoy hablando de la primera ley de Newton. Ya en las siguientes clases veremos lo que son las otras tres leyes de Newton. Como se los anticipé, pues la segunda ley es la ley de la fuerza o de la aceleración, que quiere decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Y la tercera ley es de acción-reacción, que todo lo que ejerce una fuerza para un lado ejerce una fuerza de la misma fuerza o de la misma potencia en sentido opuesto. Pero bueno, ya sin nada más que decir, yo me despido y los veo hasta la clase del sábado. Chao.